Se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Hay nombres que no se olviden. Uno de ellos es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Fue escritor, periodista político y mártir de la democracia. Su vida fue un símbolo de compromiso ético y su desaparición en 1980 es una herida que aún sigue abierta para nosotros los bolivianos. Hablar de Marcelo es hablar de un hombre que no se dejó comprar, que nunca cayó frente a las autoridades y que defendió a su pueblo boliviano a costa de su propia vida. Hacemos énfasis a la antología de la paz plural de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Más de 40 años después, su figura sigue viva en libros, murales, canciones y en la memoria colectiva de los bolivianos. Te contaremos su historia desde sus orígenes, pasando por su papel como intelectual y político, hasta el día de su desaparición y el legado que nos dejó. Un legado que nos recuerda que la democracia y la justicia no se regalan, se defienden. Como menciona la Comisión Laboral, el 17 de julio de 1980 cambió para siempre. Ese día, el general Luis García Meza y su ministro interior Luis Arce Gómez encabezaron un golpe militar sangriento. Apenas una hora después del golpe se lanzó la Operación Trini, el asalto central de la obrera boliviana, símbolo de la resistencia social y sindical. Con el tiempo, su compromiso intelectual se fue más un compromiso político. Fue un profesor, periodística y un crítico severo de las injusticias. Su pensamiento se acercaba a las corrientes socialistas democráticas y creía en un socialismo boliviano, construido desde la realidad del país. Lo que lo distinguía era su ética. Nunca buscaba privilegios ni beneficios personales. Ya en esos años muchos lo veían como un líder natural que unía la cultura, la política y la moral en una sola voz. 1971. Marcelo fundó el Partido Social 1, PC1, un espacio político comprometido con la justicia social y la democracia. Desde el Parlamento defendió a los trabajadores, denunciando abusos de poder y se convirtió en una voz incómoda para los gobiernos militares. Su fama de hombre íntegro lo acompañó siempre. Eso lo llevó a ser respetado incluso por sus adversarios. Pero lo que realmente lo inmortaliza es el juicio de responsabilidades contra Hugo Banzer Suárez en 1979, siendo Marcelo quien redactó el informe acusador, señalando con datos y pruebas los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos, los crímenes del régimen banzerista. Ningún otro político había tenido la osadía y el valor para acusar a un dictador, ya sea en ejercicio o fuera del poder, siendo este acto quien marca su destino. Desde ese momento los militares lo ven como un enemigo, a alguien a quien deben eliminar. Más allá de las acusaciones que se le hacía a Marcelo, él buscaba implementar una nueva manera de hacer política, con la transparencia, la verdad y la responsabilidad ética. Su visión era que el poder debería servir al pueblo y no enriquecerse de los esfuerzos de los trabajadores. Su discurso no era un simple discurso, sino que era una reflexión para todos los estudiantes y las personas que querían una Bolivia mejor. Marcelo no era un simple político, era un referente moral, lo cual él demostraba que podía hacer política con dignidad. Marcelo no solo fue parlamentario, en 1969 durante el gobierno de Obando Candia ocupó el cargo de ministro de Minas y Petróleo. Desde allí protagonizó un hecho histórico, la nacionalización de la Gulf Oil Company, que fue una transnacional que controlaba la buena parte del petróleo boliviano. Fue un acto de valentía y soberanía que devolvió al país el control de sus recursos naturales. Ese episodio consolidó su imagen como un hombre que defendía los derechos y los intereses del pueblo frente a los abusos de las grandes compañías. Su paso por el ministerio fue breve, pero dejó una huella imborrable. Mostró que no temía enfrentarse a intereses poderosos en un país marcado por la dependencia económica. Marcelo representaba la esperanza de que Bolivia podía ser dueña de sus riquezas y construir su propio destino.
menciona la Comisión de la Verdad, el 17 de julio de 1980 cambió para siempre. Ese día, el general Luis García Meza y su ministro interior Luis Arce Gómez encabezaron un golpe militar sangriento. Apenas una hora después del golpe se lanzó la Operación Trini, el asalto central de la obrera boliviana, símbolo de la resistencia social y sindical. Fue planificado con violencia. Los paramilitares y militares armados con ametralladoras y explosivos irrumpieron en la sede. La violencia fue transmitida por la televisión nacional como mensaje de terror. Entre los presentes estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue herido de bala y capturado con vida. También se encontraba el diputado Carlos Flores Pedregal, quien corrió la misma suerte. Testigos vieron cómo Marcelo Quiroga era sacado del edificio ensangrentado, pero aún con vida. Nunca más se supo nada de él. La Comisión de la Verdad de 2019 confirmó que se trató de un crimen de Estado, un asesinato planificado desde las más altas esferas del poder militar. Ese día se perdió a uno de los líderes más valiosos. La desaparición de Marcelo no fue un hecho aislado. Tras el golpe, al menos 118 personas fueron detenidas, entre estudiantes, sindicalistas, militares y ciudadanos extranjeros fueron trasladados al Estado Mayor, a la Policía Técnica Judicial y a la Policía Militar. Allí sufrieron de golpes, descargas eléctricas y amenazas de muerte. La Amnistía Internacional y la Corte Internacional de Derechos Humanos documentaron estas prácticas como parte de una política sistemática de represión. Se elaboró una lista negra de opositores. Utilizaron a los paramilitares como una fuerza de choque. Aplicaron una desaparición forzada como un mecanismo de terror. Flores y Marcelo fueron las personas y víctimas más emblemáticas, pero detrás de esto habían personas desaparecidas, muertas e incluso torturadas. Hoy, a más de 4 décadas, Marcelo sigue vivo en la memoria cultural y urbana. Su rostro aparece pintado en los murales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Es un símbolo pintado en paredes, en pancartas y en banderas. Cada mural grita lo que los militares quisieron callar, que la lucha por la justicia no muere. Mencionando la Comisión de la Verdad del 2019 de los testimonios finales. También nos recuerdan las canciones de protesta de los 80 y 90, interpretadas por trovadores y grupos populares. Su nombre aparece en poemas y en obras de teatro en homenaje artístico. La cultura popular lo transformó en mito y en bandera de resistencia. Como menciona Archondo, cada 17 de julio marchas y vigilias y actos en su memoria recuerdan que Bolivia tiene una deuda pendiente. Esta memoria cultural y urbana no solo preserva el pasado, inspira el presente, es un recordatorio que la democracia se defiende con memoria y con dignidad. En Bolivia, en el 2010, se aprobó la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, destinada a luchar contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y los delitos contra el Estado. Llevar su nombre no fue casual, es un homenaje a quien dedicó su vida a combatir la corrupción y defender la transparencia. Esta ley también es un mensaje para la nueva generación, que la ética y la justicia son pilares fundamentales de la democracia y que Marcelo no solo pertenece al pasado, sigue marcando el presente y el futuro de Bolivia. Su cuerpo sigue desaparecido, pero su palabra sigue presente. Esto menciona en la Comisión de la Verdad de 2019. Es símbolo de ética, dignidad y resistencia democrática. Un mártir que recordó que el poder debe servirse para el pueblo y no servirse de él. Un líder que nos enseñó que la verdad es más fuerte que las balas. Marcelo Quiroga Santa Cruz, un hombre que vive en la memoria de su pueblo. Marcelo fue silenciado, pero no fue olvidado. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber.